vámonos, ya está la tarea. Pero no te pones a pensar cómo es que nació el método científico. O sea, sí, yo sé que todo es ciencia y filosofía, química, historia, pero todo ello tiene un orden y todo ello llegó en un momento donde, bueno, el momento que tenía que llegar, que fue hace 300 años. Y bueno, sin más ni más, les voy a dejar un pequeño video que, espérenme. La ciencia siempre nos ha mostrado cosas asombrosas, desde los extraños comportamientos de nuestra mente hasta el funcionamiento de las estrellas, desde la reproducción de los virus hasta lo que pasó en tribus hace miles de años. Aún así, siempre alguien se preguntará, ya, ¿pero qué es la ciencia? Bueno, primero debéis saber que el ser humano siempre ha buscado la verdad, ha buscado comprender cómo es el universo, y en esta búsqueda se ha planteado cuál es la mejor forma de conocer. Hace mucho tiempo, los pensadores griegos rechazaron las explicaciones de la mitología, y encontraron en el uso adecuado de la razón su fuente de sabiduría. Ya entonces se dieron cuenta de que necesitaban un conjunto de reglas que dirigiese esa búsqueda. La aparición de este método se retrasó varios siglos, debido a algunos desafortunados eventos históricos, ejem. Pero en el siglo XVII el método apareció, y con él la ciencia actual. Entonces, ¿qué es la ciencia? De forma muy sencilla, una ciencia es una disciplina que usa el método científico. Bien, ¿y en qué consiste ese método? La verdad es que hay muchas variantes, dependiendo de qué estemos tratando, así que vamos a ilustrarlo con un ejemplo clásico, los cuerpos en caída libre. El método comienza con algo muy sencillo, hacerse una pregunta. En nuestro caso observamos que las cosas caen. Vale ya, me refiero a que observamos cómo caen las cosas. Las cosas grandes y pesadas parece que caen más rápidamente que las pequeñas y ligeras. Así que nos preguntamos, ¿depende su masa en algo? Este primer paso del método se llama observación, porque notamos algo en nuestra realidad que no sabemos explicar y queremos saber la verdad sobre él. Segundo paso, la hipótesis. Tenemos un problema. ¿Qué hacemos? Hacemos una suposición. Cuanto más pesado es un objeto, más rápido cae. Esta es nuestra hipótesis, pero ¿cómo sabemos que es cierta? Y es aquí cuando llega la parte más importante, la experimentación. Vamos a crear una situación controlada en la que podamos ver si es cierto lo que hemos supuesto. Cogemos una piedra y una pluma y las tiramos. Y efectivamente, la piedra llega mucho antes. La realidad confirma la suposición. Demostrada la hipótesis, podemos convertirla en ley. Y así es como la ley de caída de los cuerpos se convirtió en universal. Aristóteles fue aclamado como el mayor científico de todos los tiempos y nuestro mundo vivió en paz y armonía con los unicornios durante 1 millón de años. Espera, eso no fue lo que pasó. De repente a alguien, unos 1000 años después, se le ocurrió hacer algo distinto. Puso la pluma encima de la roca y los tiró. Los dos llegaban al suelo casi a la vez, nada comparado si los tirabas por separado. ¿Era la geometría de la pluma la que hacía que se moviese más lenta? La ley anterior se empezaba a resquebrajar. Aquí hay algo que falla. Nueva hipótesis. Todos los cuerpos caen con la misma aceleración. Experimentación. Creamos dos esferas iguales de distinta masa y las tiramos desde algún lugar elevado. Resultado. Caen a la vez. Este resultado muestra que la ley anterior estaba mal, y esta nueva idea ocupa su lugar como ley. Y es así como funciona el método científico. Ha funcionado también durante los últimos 500 años porque, 1. Los experimentos que se hagan tienen que ser reproducibles, es decir, que puedan volver a hacerse para ver que se obtienen los mismos resultados. Nada de fe ciega, todos convencidos, todos contentos. Y 2. Ninguna ley es inmutable. Todo principio científico es esclavo de los experimentos. Si la realidad no concuerda con la hipótesis, es errónea. No hay más discusión. Y como dijo el gran Richard Feynman, it doesn't make a difference how beautiful your guess is. It doesn't make a difference how smart you are who made the guess or what his name is. If it disagrees with experiment, wrong. Porque los experimentos son lo más importante, ya sean en forma de mediciones con instrumentos, estadísticas u observaciones directas. Los experimentos son la clave. Aún así, los filósofos han encontrado algunos problemas al método. Volvamos al ejemplo. Sabemos que todos los cuerpos caen con la misma aceleración. Es lo que nos muestran los experimentos. Pero, al igual que Galileo destrozó la ley de Aristóteles, ¿y si hubiera un experimento X que todavía nadie ha hecho que mostrara que Galileo estaba equivocado? Entonces la predicción de X sería la verdad. Pero ¿y si existiera un experimento y que hiciera lo mismo con X? ¿Cuándo podemos dar por cerrada una pregunta? ¿La ciencia solo nos sirve para falsar lo que otros han hecho? ¿Podemos estar seguros de que tenemos la verdad? Haya quedado, o les haya gustado primero el video, a mí me encantó. Es un chico que tiene un blog que se llama Quantum Fracture en YouTube, por si después quieren ver sus videos. Él ya es un físico que habla también sobre agujeros negros y si se puede teletransportar a una persona o no. Ya son cosas mayores, pero es muy interesante también saber de todo un poco.
Pero bueno, ¿cómo se estructura el método científico? Y bueno, aquí es una lluvia de ideas. Ya lo vieron en el video y nada más para que nos quede claro y para tenerlo aquí guardado. ¿Cómo se estructura? Si vieron, hubo como pasos. Nada más escriban aquí los pasos que se tienen que seguir para, o se deben de seguir para el método científico. Les doy 30 segunditos ahí para que lo escriban creo que sí está habilitada. Sí está habilitada y ya. Una pregunta, se hace una pregunta, perfectísimo. Hay diferentes pasos o diferentes formas de verlo. A mí me gusta verlo con 4, que es la parte principal, es la observación. Y bueno, esto nos pasa a diario, cuando vemos algo en la calle o en nuestro cuarto, donde sea, y todo empieza por nuestros sentidos, por la vista, el oído, el tacto, y quieres darle una respuesta a algo que está pasando, ya sea exterior o hasta interior, como decir, porque siempre que me levanto cansado y como medio le llamamos modorro, o sea, ya hay un método científico que dice que el cerebro necesita por lo menos 2 minutos para poder tener esa pauta de estar en sentido de alerta, como lo estamos siempre. Pero por eso al principio estás así como, "Ay, ¿dónde estoy? ¿O quién soy?", ¿no? Como en lo que te despiertas. Dicen que dura 2 minutos. Eso fue una observación que tuvieron al ver cómo las personas eh, despiertan, por así decirlo, o el momento exacto en el que se puede decir que ya están alertas. Pero así como esto, pues hay muchas cosas, o sea, puedes observar hasta por qué caen las hojas del árbol, por qué cayó una manzana y le cayó en la cabeza a un chico y de repente sacó unas leyes, ¿no? Que es las leyes de Newton, que así es como nos lo cuenta la ciencia, ¿no? Para adentrarnos más en ella. Pero bueno, eso es como la parte novedosa, la de, oye, sí, ya sé todo esto y ya observé, pero ahora los que son muy curiosos empiezan a decir, o sea, ya lo observé y ya tengo esa pregunta. ¿Y por qué pasa eso? Y ahí es cuando entra la hipótesis. ¿Quieres explicar lo que tú te estás poniendo a pensar que está ocurriendo en ese momento? Pues tal vez, no sé, caen las hojas porque las hojas ya están muy secas o porque hace frío y las corta el árbol automáticamente. No sé, o sea, hay muchísimas hipótesis. Y a la parte de la ciencia, lo bonito es que hay muchísimos pensamientos, muchísimas hipótesis. No hay hipótesis eh, equivocadas, sino hay hipótesis que te llevan a una solución o a una verdad, como lo decía el video, o hay otras hipótesis que te dicen, no, por aquí no es, por aquí tu explicación no va. ¿Y cómo sabes si esa hipótesis y lo que estás diciendo es correcto o no? Te vas a la parte de experimentar eso que estás creyendo, esa parte de, ok, ahora voy a tratar de que mi hipótesis, ver si es acertada o si es nula. Es decir, si es acertada es que lo que pasa está siendo explicado por mi hipótesis, por mi observación que tuve al principio, y no solamente tiene que pasar una vez, es experimentación. Si lo experimentas, si es correcta tu hipótesis, tienes que volverlo a hacer y volverlo a hacer y volverlo a hacer las veces que sean necesarias para poder probar eso que quieres probar. Y bueno, después, ya que se tiene súper comprobado, tiene muchas experimentaciones, se puede llegar a una teoría, a un modelo científico o hasta una ley, que una ley ya es una hipótesis que ya está demostradísima, como la ley de las leyes de Newton, que en sí no son 100% ciertas, porque, bueno, en 1905 Albert Einstein sacó sus teorías, una de ellas la de la relatividad y la de la dualidad, que ya son temas de más adelante, pero bueno, esta es parte del método científico y quería darles un pequeño ejemplo que es un poco pues de nuestros días, que está pasando y cómo el método científico se aplica al COVID, se está aplicando a la pandemia. Eh, Imagínense ahora, pues bueno, estamos buscando la vacuna, estamos en busca de, pero ¿cómo empezó todo esto? Imagínense, todo empezó el año pasado en China, noviembre del 2000, que fue el año pasado, 19, en donde pues los chinos se dieron cuenta que había los niveles de muertos en China en noviembre se estaban triplicando, cuadruplicando. Es decir,
que en otros años sí se moría gente por, por diferentes causas, pero ahora había muchos casos. Entonces, ¿qué hicieron? Primer paso, acuérdense, observación. Observaron que había muchísimas más muertes que en otros años. ¿Qué pasó después? Dieron una hipótesis. Unos decían, bueno, pues yo pienso que pues hace frío, o sea, estamos en invierno y la gente está muriendo pues, de gripe y eso. ¿Qué pasó? Experimentaron. Vamos a experimentar, checamos a los pacientes que se murieron, a los que tienen esta enfermedad, por lo que están muriendo, y que se dieron cuenta que no era gripe. Después se fueron con una segunda hipótesis. Bueno, no era gripe, puede ser que fuera influenza. Entonces se lanza la hipótesis 2, pudo ser influenza. Se busca a los pacientes porque el virus de la influenza ya se conoce, lo comparan con el virus o con lo que tienen los pacientes y se dan cuenta que no es influenza. Es otra hipótesis que es nula. Es decir, no es que esté incorrecta, es que no nos da solución a nuestra observación, a lo que está pasando. Entonces pasa otra hipótesis, que la tercera fue, bueno, puede ser que sea el SARS. El SARS es el primo hermano del COVID, del SARS-2, que apareció en el 2012, si no mal recuerdo, también en China, que también fue un virus que se propagó, pero que se tuvo control y se encontró rápido el funcionamiento de este virus. Y lo que pasó es que, ok, a ver, vamos a ver, yo creo que ojalá y no sea el SARS, porque si es el SARS ya valió. Y se dieron cuenta que no, tampoco era el SARS. Entonces dijeron, bueno, ya, sacamos experimentación 2, no es el SARS tampoco. Llegaron a N hipótesis, es decir, no sé ni cuántas hipótesis se aventaron. Obvio, hubo muchas investigaciones, muchos artículos, y llegaron a un punto en donde dijeron, bueno, no es este, no es lo otro. La verdad, humanidad, tenemos un nuevo virus y es desconocido, perdón, pero pues ya está y ya se está propagando. Y la gente al principio no creía o pensaba que se iba a estabilizar, pero al ser un virus nuevo, al no saber cómo funciona este virus, como ya lo conocemos el de la influenza y el de otros virus, pues es más difícil encontrar la solución. Entonces llegamos y terminamos aquí este método, esta parte del método, para encontrar qué era. Ya sabemos qué es el virus, ya sabemos que es un nuevo virus, aceptamos la hipótesis de que es un nuevo virus esto, a nuestra observación principal, ¿por qué se moría tanta gente? Pues por este virus, que es nuevo. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a encontrar una solución a este virus. Es decir, no es tan fácil y no son las inyecciones, los medicamentos, las vacunas, no, ¿cómo les puedo decir? No es como sacar un nuevo iPhone a la venta este mes o poner enchiladas en el sartén, o sea, el sacar un nuevo medicamento, una nueva vacuna lleva muchísimo, muchísimo tiempo. En promedio, una vacuna para que pueda salir a la venta, promedio, o sea, duración media para que se desarrolle, son 12 años. 12 años por la que la mayoría de las vacunas que existen en la actualidad se han llevado. Ay, dicen, oye, pues ya valió, ¿no? Pues 12 años aquí llevando clases en línea, como que pues no me suena, no quiero. La verdad es que es por eso que el mundo y los laboratorios más grandes y las farmacéuticas están uniendo esfuerzos para que por lo menos se parta o se divida en 5, es decir, que si fueran 12 años, hay que tratar de hacerlo lo menos posible de tiempo para poder encontrar la vacuna. Y muchos dicen, es que es muy fácil, solo entra al laboratorio y ya la sacas. A ver, ¿a qué meter a esa gente que dice eso para que nos saque una buena vacuna? Lo que pasa es la fase de exploración. Aquí no sé si lo alcancen a ver en la presentación, pero ahí está. La fase de exploración es lo primero, es decir, ya sabemos que está el virus. Vamos a ver el virus, a ver cómo se comporta, a qué está dañando, a qué partes específicas del cuerpo daña, qué onda, qué le está haciendo. Ven que el virus no deja que el oxígeno llegue directamente a los alveolos pulmonares, a los que absorben el oxígeno. Entonces, ¿qué pasa? Está fregando al parte del aparato respiratorio. ¿Qué necesitamos? Ventiladores. Es por eso que decían, oye, ocupamos ventiladores. Vamos, tráete un ventilador aquí de los que tenemos en la casa, ¿no? Y se lo eches al paciente. No, son ventiladores especiales que nos dan oxígeno y que llega oxígeno que tal vez el virus lo está absorbiendo y no deja que entre a donde tiene que llegar, pero nos da más oxígeno del que el requerido, el que está requiriendo nuestro cuerpo. Llega una parte, a una fase preclínica. ¿A alguien le suena antes de seguir
qué es una fase preclínica o alguien ha escuchado sobre esto de las vacunas? ¿Qué podría ser la fase preclínica? No se amontonen. Pero bueno, la fase preclínica lo que tiene es que es cuando se empieza a experimentar. Volvemos al método científico. Experimentamos perdón, pero los animalitos también son parte de esta experimentación, en donde antes de llegar a un humano se empieza a experimentar en pequeños ratones, roedores, incluso en cabras, en cerdos, dependiendo del virus. Y bueno, ya que se tiene ya que más o menos se sabe qué onda, cómo está trabajando el virus y que ya ven cómo está funcionando en los ratones y en los otros animales, ven que un tipo de vacuna o de lo que están utilizando está surtiendo efecto, pasamos a la fase de desarrollo clínico, que es en la que ahorita estamos con la vacuna, que es como la fase 2, fase 3, no recuerdo. Pero imagínense, ahí dice entre 9 y 14 años. ¿En cuánto nos hemos aventado una vacuna? O sea, no va ni el año. Y ya casi sale. No quiero decir que ya casi, pero no falta mucho, espero. Y bueno, llegamos a las fases de desarrollo, en donde primero es en una parte pequeña de personas, después en la fase 2, aparte de que sea una parte pequeña, se hacen grupos de control. No sé si han escuchado los grupos de control y grupos placebo, que eso, bueno, más adelante, el ratito se los voy a contar. Es muy, muy interesante esta parte de grupos de control y grupos placebo cuando sale un medicamento, cuando sale una vacuna. Y la fase 3 es ya la fase final, cuando ya son miles de personas. Creo que ahorita estamos en la fase 3 y ya de ahí es como todo lo demás de eh, fabricarla industrialmente, producirla por lotes y ya llevarla a las personas y todos felices y contentos. Ya se fue el virus, ya salimos a las calles, llegamos a las clases, pero bueno, lo que eso sucede, vemos cómo el método científico nos ayuda a encontrar una vacuna y no decir que no me gusta hablar de algo o de otro, pero hay personas que dicen, no, pero es que a mí este tecito me está ayudando a combatir esto o esta, lo que sea. Es parte de, porque la medicina natural puede que funcione, pero no está científicamente comprobada. Cuando decimos eso es que no está siguiendo un método científico para decirnos que cierta cantidad de té te va a curar no sé, el cáncer o un virus o lo que sea. Nosotros somos un poco escépticos los científicos y puede que puedan ayudar, no digo que no, pero tiene que tener una base científica para decir que no solamente esta persona lo ayudó, sino puede ayudar a cualquier otra persona. No sé si me explico, pero bueno, esa era parte del método científico y llegamos a una teoría o un modelo, que nuestro modelo sería desarrollar la vacuna para el virus COVID, SARS, 19, 20, 21, lo que sea ya.